renunciar a lo malo, a esto malo, pero no hay un compromiso, una dedicación, no hay ese acercamiento a Dios. Aquí hay una parte que es clave, dice, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Cuando se interpreta literalmente ese pasaje bíblico, la persona entiende de que, no sé si alguien le ha dicho, estoy cargando una cruz, porque a lo mejor está cuidando a la mamá, el hijo desobediente, o el esposo que está duro, ¿verdad? ¿Qué cruz? Y siempre aparecerá alguien que se le acerca y le dice, a la verdad que tu cruz es fuerte, qué sacrificado te ves, qué sacrificada te ves. Pero ese negarse a ti mismo y llevar la cruz no significa eso. No significa. Es cuánto yo estoy dispuesto a renunciar de mí mismo. Como dijo el apóstol Pablo, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuánto estoy dispuesto a renunciar a mí mismo con tal de entregarme a Él. Un ejemplo muy básico que siempre utilizo. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar exactamente a lo que hacemos si Dios nos dice, te necesito haciendo esto otro? Te necesito haciendo esto otro. Eso no es fácil, no es fácil. ¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar a mí mismo con tal de agradarle a Él? Claro, decirlo es fácil, pero cuando llega el momento de la verdad, no es fácil. Negar el impacto de nuestro pasado en lo que vivimos hoy. Miren ustedes esta interpretación. Estamos hablando de patrones que tienden a ser tóxicos y se encapsulan de tal modo que se convierten en una barrera que impide nuestra madurez. Usted sabe que hay personas que dicen, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Y es una mala interpretación de 1 Corintios 5:17. El hecho de que alguien entregue su vida a Cristo, lo viejo pasó, no significa que no haya que trabajar situaciones que uno pasó en la infancia, la adolescencia. Precisamente esa tarea Dios se la da a la iglesia, junto con el Espíritu Santo para sanar, porque la iglesia se convierte en el hospital de almas heridas. Sanar las emociones, ayudar a las personas, motivarlas a que se amparen y se refugien en Dios. Si no fuera así, estaríamos en la iglesia lo más tranquilito, sin ningún problema de dificultad. Pero créanme, cuando alguien piensa, como todo es nuevo, lo que pasó ya pasó, pues entonces ignora el alcance de aquellas experiencias traumáticas. Ignorar el alcance de esas experiencias traumáticas sin sanarlas es un riesgo muy grande que se toma la persona. Por ejemplo, la partida de un ser querido, un accidente, divorcio, pérdida de empleo, abandono de los padres, una violación de la niñez. Son experiencias trágicas que hay que manejarlas con calma. Y cuando uno viene a Cristo, uno piensa que automáticamente eso queda resuelto. No, está encaminado hacia la sanidad, pero conscientemente hay que trabajar con ese proceso. Pero cuando uno piensa, bueno, el pasado, como estoy en Cristo, ya no me va a hacer daño, porque ahora soy una nueva criatura. Créanme, hay decenas de personas que Dios los quiere utilizar de forma especial y sencillamente encapsularon en este patrón de pensamiento la idea de que no tienen que trabajar nada aquí en su psiquis del pasado, porque ya todo es nuevo. Déjenme decirles, pudieran estar pastoreando, pudieran estar haciendo más para Dios, pero están en neutro, porque no se atreven a abrir ese cuarto oscuro donde tienen allí almacenado todo ese bagaje del pasado para permitir que Dios obre, que Dios sane esas heridas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Moisés? Moisés tenía la grave dificultad de que lo había sanado y Dios tuvo que pasarlo por todos aquellos procesos precisamente para que él se diera cuenta que tenía que sanar el pasado. 40 años después, Dios tuvo que decirle, todavía me falta algo contigo. ¿Quién sabe cuántas personas llevan 10, 15, 20, 30 años? Y Dios está diciendo, tengo muchas cosas para ti, pero es que no me has permitido trabajar en un área.
Tenemos que trabajar para que cierres ese capítulo. Tienes que cerrarlo porque la vida continúa. Así que negar el impacto de nuestro pasado, esta es la parte B del 5, y aquí leo textualmente: al llegar a Cristo, todo esto sigue presente. Miren cómo dice: heridas, conductas, patrones de pensamientos, hábitos, manera de ver la vida, dinero, sexo, herencia familiar, cultura. Eso no se borra automáticamente. Entonces uno tiene que pasar un proceso. Yo creo en la obra del Espíritu Santo y en el proceso de la regeneración, pero nosotros conscientemente tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, si alguien era alcohólico, si alguien utilizaba drogas, pues entonces tiene que romper con ese vicio. A veces queremos hacerlo tan fácil y decimos, bueno, Dios tiene el poder para quitar el vicio, pero la persona tiene que ponerle su parte. En nuestro centro, precisamente, hoy vine uniformado con nuestro centro de consejería. Realmente me estremece mucho cuando me llaman madres, padres, y nos hablan de sus hijos hundidos en la droga y como que piensan que uno tiene una vara mágica para cambiar a ese hijo, y da lástima ver a esos padres con esa insistencia, pero por favor haga algo con mi hijo. Una de las primeras preguntas que le hago es: ¿y su hijo quiere ayuda? ¿Él quiere cambiar? Porque no es solamente la intención del padre y la intención de la madre, también tiene que ver con la voluntad de ese joven que quiera cambiar. ¿Cuántas veces la esposa va con el esposo? Uno de los dos tiene una mentalidad atrofiada por las experiencias. Cuando uno le habla, no se atreve a tomar el riesgo de decir: abro la puerta porque yo quiero salir, quiero echar hacia adelante. A veces prefieren encapsularse con algunas estrategias y mecanismos de defensa, como la huida, salir de la casa, hablarle bruscamente a la esposa, a los hijos. Sencillamente lo que está diciendo es: hay algo que tengo en el corazón, pero no me atrevo, no tengo la valentía para trabajar con eso. Lo más fácil es orar a Dios y que Él lo haga. Hermanos, por lo tanto, hay cosas que hace Dios, hay cosas que nos tocan a nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, miren, si está trabajando, sigue en el trabajo con la misma gente. Si está estudiando, sigue estudiando con las mismas personas. Si se levantaba a las 5 de la mañana a atender los animalitos, o sea, la vida continúa de manera normal. ¿Cuál es la diferencia? Cómo yo manejo la vida y cómo trabajo precisamente, y le doy la oportunidad al Espíritu Santo que me ayuda en medio de las tentaciones. Pero no puedo tomar la actitud, por ejemplo, de decir: bueno, ahora sí que tengo a Dios. Tú eres, obviamente, al punto de droga, y aquella droga que yo consumía ya no me voy a consumir. Eso es un riesgo muy grande, un riesgo. O sea, se le llama eso en teología mental a Dios. Separar la vida secular y sagrada. Y este tema está en el sexto, ¿verdad? De los patrones. A veces somos tan metódicos y tan metódicos. Por ejemplo, a mí me gusta ser metódico en muchas cosas. Me levanto, hago las cosas bastante calculadas para no poder hacer muchas cosas a la vez. Y a veces anoto todo lo que tengo que hacer durante el día, todo. Pero eso es una cosa. Pero a veces en lo espiritual separamos la vida cristiana o la vida espiritual de lo secular, y no percibimos que Dios es dueño de toda nuestra vida. Si tenemos un negocio, Dios está en el negocio. Si estamos estudiando, Dios está allí conmigo, donde quiera que esté, 24 horas. Pero inconscientemente a veces tenemos la idea de que Dios solamente está el domingo en la iglesia, que Dios solamente está allí. Pero Dios está conmigo en el auto, está conmigo en el trabajo, acá entre nosotros, hasta en lo más privado que nadie conoce de nosotros. Dios está allí sentadito con nosotros, está allí con nosotros.
y no podemos separar una cosa de la otra. Disimular la angustia o debilidad o fracaso. Y esto se le llama, hermanos, el espíritu de payaso. ¿Por qué? Porque una persona que tiende a reír todo el tiempo, hermanos, un mecanismo de escape, pero por dentro. O sea, dice, es que yo se supone que no llore porque yo soy cristiano. ¿Y qué dice usted que los cristianos no lloran? Los cristianos pasan momentos de aflicción. Inclusive Jesús estuvo deprimido. En un momento dado llama a los discípulos y les dice, estoy angustiado en gran manera. Y cuando uno evalúa el perfil en ese momento, Jesús estaba en depresión. Lágrimas, en un momento dado dice que eran como gotas de sangre. Quiere decir que hay momentos en que uno pasa decepciones y uno no puede estar como un payaso. Es que yo tengo a Cristo. Bueno, sí tenemos que tener gozo, hermanos, pero yo no sé si usted ha escuchado a alguien que se ha dado un martillazo en una olla bien duro. Ay, una palabrota. Sí, ajá, pero a veces cambia la palabra aleluya y dicen aleluya. Lo que quería decir no era eso. O sea, lo que salió de la boca fue aleluya, pero lo que salió del corazón, ¿qué fue? La palabrota. Mira, entonces, claro, es menos mal que diga, ¿verdad? Para que diga la boca, es menos mal que suene aleluya, ¿verdad? Pero la realidad es que uno se da un golpe, hermanos. Es muy poco probable que uno diga, Señor, esto lo hice porque te amo. Sí, gracias, Señor. Esto lo hice porque te amo. Pero a veces tratamos de ocultar la realidad de nuestra situación, de nuestra angustia, inclusive la tratamos de ocultar ante Dios. Cuando se supone que vayamos ante Él con un corazón abierto, Señor, aquí estoy derramando mi corazón. Inclusive te confieso que a veces pienso que hasta tú me has fallado, a veces pienso que tú me has dejado. Ser sincero con Dios, pero a veces pensamos de que el uno tener esa expresar abiertamente a Dios lo que uno siente, en cierta manera puede convertirse Dios desde allá arriba diciéndole, chato, qué poca fe tú tienes, tú no sirves para esto, ¿sabes? Tú no sirves para esto. Así que miren, hermanos, no, Dios conoce que somos seres humanos y que cuando alguien nos hace pasar un bochorno, nos ponemos colorados. Que cuando alguien, hermanos, nos hace una injusticia, la adrenalina también nos sube. Entonces ahí es donde Dios nos dice, bueno, entonces vamos a aprender a manejar tu adrenalina, pero de que nos ponemos colorados. Claro que sí. En la fila del banco que a alguien se le pasa al frente. ¿Verdad que sí? Sí. Y alguien, si un corte de pastelillo, en la luz roja, alguien tocándote bocina, apurado. Y tú dices, pero es que no entiendo. Y cosas a veces más complicadas. Pero no es que uno va a demostrar de manera amplia y agresiva los sentimientos, pero somos seres humanos y no los podemos ocultar, esas emociones. El otro extremo también es vivir sin límites. Leo textual, incapacidad de decir no. Y créanme, y aquí pusimos este ejemplo, muchos divorcios se evitarían si aprenderíamos a poner límites a tiempo. No es que uno sea egoísta per se, pero por ejemplo, creo que a todo pastor y ministro nos ha pasado, dedicamos tanto tiempo a orar por la gente de la iglesia, que a veces no sacamos un momento para orar por nosotros. Señor, aquí estoy, ahora te voy a presentar a Gerardo. O sea, dedicamos tanto tiempo a orar por todo el mundo, que a veces no sacamos tiempo para orar por nosotros, y eso nos pasa. Y a veces no es que uno no tenga sentimientos de que sea egoísta, pero a veces uno tiene que poner un alto y uno tiene que decir, ahora me toca a mí. O sea, ahora me toca a mí. Ahora me toca el turno para orar por mí. Ahora me toca el turno para yo dedicar un tiempo a mi familia, a mi casa, etc. Juzgar la espiritualidad de otros. Y esto es peligroso. Miren ustedes los pensamientos que le traje. Si no piensa como yo, si no cree como yo, si no va donde yo voy, si no adora como yo,
sentirse más espiritual es una enfermedad del alma. Hemos mencionado en todo este curso que hay diferentes y cada cual tiene su forma de adorar. Claro, uno motiva a las personas para que haya una adoración, pero cada cual tiene su forma de adorar. Por ejemplo, uno tiene unas costumbres. Tuve una actividad, precisamente anoche. Uno se acostumbra al aire acondicionado, un equipo excelente, pero cuando uno va a un lugar que no hay esas facilidades, acá entre nosotros, hasta el audio molesta. Uno no puede ni entender nada. Y uno dice, pero ¿cómo esta gente que adora? ¿Cómo están adorando? Y bueno, porque ellos se acostumbran, ¿verdad? Uno está acostumbrado a otro sistema. Amén. ¿Qué uno tiene que hacer? Bueno, pues me tengo que concentrar porque aquí como estamos, yo tengo que adorar a Dios también. Tengo que adorarlo también. Si hace calor, el audio que uno de 20 minutos entiende 3, pero uno se concentra y adora a Dios. Cada persona tiene su manera de adorar. Lo importante es que se motive para adorar. Un síntoma, lo externo, solo nos indica que hay una enfermedad. ¿Dónde está la enfermedad? Y esto lo sintetizamos de esta manera. Cuando hablamos de espiritualidad saludable y espiritualidad tóxica, es como un termómetro para saber cómo está nuestra relación con Dios. Cómo está nuestra relación. Claro, a veces uno como líder quisiera tener literalmente un termómetro para decirle a la persona, yo quiero saber cómo está tu espiritualidad. Por favor, aguántame ese termómetro allí para saber dónde voy a empezar contigo. Pero ahí se necesita discernimiento de Dios, porque uno tampoco puede caer en el punto anterior, el buscar la espiritualidad de otro, porque a lo mejor lo que yo entiendo que está haciendo mal, él lo está haciendo correcto, y eso lo vemos mucho. Se me ocurre y me llega a la mente, aquel caballero que estaba en cada dinámica de la iglesia, cada dinámica se arrodillaba a orar, y como era una persona de campo adentro, la oración era con gozo, con alegría, pero lo hacía tan alto y oraba que de momento no podía entender que eran cosas absurdas. Decía, Señor, por favor, ayer la gallina puso un huevito, hoy no ha puesto huevitos. Señor, cuídame de los animalitos, mira aquella mata de guineo, Señor. O sea, y usted dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que esté orando por la mata de guineo, que esté orando por la gallina, y en voz alta, duro, y él se la gozaba toda y se movía. Estaban escuchando a alguien orar, y casi interrumpía, pero ese hermano sencillamente tenía una profundidad con Dios. Cuando él miraba a uno y le daba una palabra profética de Dios, usted podía estar seguro que eso estaba respaldado, estimados hermanos, con una conexión del cielo, una conexión. Pero uno quisiera tener esa fórmula o esa herramienta para medir la espiritualidad. No lo hay. Se necesita simplemente, hermanos, discernimiento, pero individualmente uno sí puede saber dónde y cómo está parado con Dios. Y quiero por favor dedicar el tiempo que nos queda a esta aplicación práctica. Recuerden que este curso completo es un curso muy práctico. Yo creo que usted busque la Biblia porque las experiencias prácticas es precisamente, yo le diría como si fuese la graduación de cada módulo. Esta experiencia práctica, y miren el pensamiento con lo que voy a empezar, solo los cristianos con espiritualidad saludable pueden ser utilizados por Dios para alcanzar para el reino a personas de diferentes perfiles. Miren, todo ser humano es diferente, pero dentro de esas diferencias hay algunos bloques. Por ejemplo, si utilizamos el método antiguo y ancestral de los temperamentos de Hipócrates, él hablaba de 4 temperamentos. Hoy en día conocemos que se reconoce o se sintetiza extrovertido e introvertido. Pero somos muy diferentes los seres humanos. Aún dentro de esos 2 renglones, o según la vieja
hipótesis de Hipócrates, 4 temperamentos muy diferentes. Inclusive, usted puede tener 3 hijos y los 3 requieren un doctorado diferente, porque el libro del primero no le va a funcionar para el segundo para el tercero, porque todos son muy diferentes. Ahora, el que tiene una espiritualidad saludable tiene la capacidad de utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, utilizarlas adecuadamente para alcanzar diferentes tipos de perfiles y diferentes tipos de personas para el reino. Entonces esa es la pregunta: ¿por qué hay muchos cristianos que todavía no han alcanzado ni una vida para Cristo? ¿Por qué no tienen la motivación de invitar a la gente para la iglesia? ¿Por qué no se interesan y no se entusiasman al entender de que posiblemente hoy Cristo venga, o en un accidente un familiar nuestro puede partir de esta vida? Y cuando uno tiene espiritualidad saludable, uno está consciente de eso y vive todo el tiempo pensando: Dios, ¿cómo utilizo las herramientas que tú me has dado para alcanzar vidas para el reino? Porque al fin y al cabo, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y de la iglesia, estamos aquí no para otra cosa, para alcanzar personas para el reino de los cielos, para que estén con nosotros allí. Así que, cuando hay espiritualidad saludable, uno utiliza adecuadamente lo que Dios nos ha dado para alcanzar las vidas. Y vamos a utilizar un ejemplo, por favor, o 3 ejemplos de 3 personas muy diferentes. ¿Se acuerdan ustedes el caso del etíope? El eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Para ese tipo de persona, llamado el eunuco etíope, Dios utiliza a un Felipe. Para un Saulo, Dios utiliza a un Ananías. Y para un Cornelio, Dios utiliza a un Pedro. Ahora, quiero ir en detalle, evaluando un poco el perfil de cada uno de estos personajes, porque cuando uno tiene espiritualidad saludable, se convierte en un Felipe, en un Ananías y en un Pedro, que aún con sus dudas racionales, por ejemplo, Pedro, prácticamente esos esquemas y paradigmas fueron entremecidos, pero fue susceptible y sensible al llamado de Dios, aun cuando él sabía que iba en contra de lo que él mismo creía, pero Dios lo estaba moviendo. Y en cierta manera algo así le pasó también a Ananías. Decía, como que Saulo, ese tipo es un matón. Y en el caso de Felipe, pues ya vemos 3 perfiles diferentes, pero Dios usa a 3 personajes. Hoy nosotros nos convertimos en Felipe, Ananías y Pedro para trabajar con 3 tipos de perfiles diferentes. No todo el mundo lo puede hacer, solamente el que tiene una espiritualidad saludable, que puede utilizar esa herramienta que Dios nos ha dado. Bueno, el primero, ¿verdad? No salió allá, pero para un eunuco etíope, Dios usa a un Felipe. Búsquese en la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. ¿Qué representa este eunuco? Este eunuco representa la clase alta. Estamos hablando, si lo contextualizamos y lo movemos a nuestro contexto existencial, podemos ver que puede representar a un empresario, puede representar al médico cuando usted va a la oficina del médico, puede representar al abogado, puede todo ese sistema elitista que a veces nos encontramos en el camino. Miren, ¿cuántas veces cuando usted va al médico, usted se encuentra que ese médico necesita de Dios? Pero a veces pensamos una y otra vez que él es médico. Ese médico necesita de Dios como cualquier ser humano. Ese médico necesita de Dios como usted también lo necesitó. Él tiene una especialidad en medicina y le puede ayudar a usted. Porque usted tiene una especialidad, vamos a lo espiritual, y lo puede ayudar a él. Pero, ¿qué hace una persona con una espiritualidad tóxica? O se cohíbe, o empieza a decirle, ese señor
parece que ya tiene el pie en el hogar, empieza. Pero un ateo, el que tiene espiritualidad saludable, maneja diferente el asunto. Así que representa a la clase alta. También representa a aquel que racionaliza todo. Todo. Note que esta persona había llegado a Jerusalén y dice textualmente, por favor que alguien lo lea, versículo 26. ¿Lo tiene ahí? Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok, miren este detalle. Le dice levántate. El vocablo que se utiliza es cum. ¿Se acuerdan ustedes? O el equivalente a cum. ¿Se acuerdan ustedes del caso de cuando se dice levántate? No se le viene a la memoria un caso del Antiguo Testamento, un profeta, a Jonás. A Jonás se le dijo 3 veces levántate. Levántate, cum significa acción. Pero se ha demostrado de que la misma energía que se utiliza para obedecer es la misma que se puede utilizar para desobedecer. En el caso de Jonás, él se levantó, pero dice que se levantó para desobedecer. Entonces, en este caso, dice que se le dijo a Felipe, levántate. En el proceso, dice que tenía que tomar un camino, que era desierto, pero antes dice que tenía que descender. Captura eso. No es fácil encontrarse uno con una persona que racionaliza, con una persona elitista y con una persona que de momento pone una barrera de frente cuando usted lo ve. Por ejemplo, una persona profesional a ese nivel puede establecer una barrera, pero el que tiene espiritualidad saludable, ¿qué es lo que hace? Desciende. ¿Qué significa descender en ese caso? Está allí en el texto bíblico. Descender es la actividad de humillación que nadie quiere en la vida. Yo les preguntaré a ustedes, ¿a cuánto les gustaría que lo desciendan en el trabajo? Todo el mundo busca ¿qué? Mejorar. Un ascenso. ¿A cuánto les gustaría que les desciendan el sueldo? ¿O la pensión? Nadie. En ningún lado. O sea, porque todo el mundo busca ¿qué? Ascenso. Pero la vida espiritual, el que tiene espiritualidad saludable, dice, si yo tengo que descender para llegar al nivel y a la capacidad de Él, con tal de abrirle el corazón, yo desciendo. No solamente descendió, dice que tenía que pasar por un lugar que era desértico. Así que, para el que tiene espiritualidad saludable, está dispuesto, como Felipe, pasar entonces el proceso de descender, renunciar, porque a veces pensamos que se le hizo fácil en ese momento específico, pero vamos a traerlo a nuestro contexto. ¿Qué estaba haciendo Felipe específicamente en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Felipe? No lo sabemos, pero con toda seguridad estaba ocupado haciendo algo. ¿Qué hace usted si usted está trabajando en su casa? La fémina, todos en la casa haciendo algo, pasando la máquina, o esté en el trabajo haciendo algo, ocupado, y de momento recibe un llamado de parte de Dios. Necesito que te muevas allá. Usted lo siente en el corazón. Yo le traigo a una persona allí en su mente. ¿Qué normalmente hacemos? Eso puede esperar. Eso puede esperar. Yo no puedo dejar esto que estoy haciendo aquí. No puedo salir. Pero el que tiene espiritualidad saludable, hermano, solamente depende de Dios. Depende de Dios. Y comienza el proceso de descender y el proceso desértico. Representa este eunuco a la persona que quiere llegar a conclusiones lógicas. Cuando él llega a Jerusalén, dice que llegó a adorar. Pero su sistema de adoración no era el adecuado. O sea, él viene a adorar porque se adoraba precisamente de acuerdo a su cultura, todo lo que era innovador, y a lo mejor lo hacía con buena intención, pero estaba buscando, tenía una necesidad, y esto es lo importante, tenía una necesidad. No importa quién sea, médico, abogado, empresario, todos tienen necesidad de Dios.
El segundo, conocemos mucho a nuestro hermano Pablo, Saulo de Tarso. Pero Dios usa a alguien que tiene espiritualidad saludable. Y hoy usted y yo nos convertimos en Ananías. Saulo representa religiosidad, representa personas confundidas, representa personas rebeldes. Búsquese un poquito más al frente allí, por favor, allí mismo. Eso allí. ¿En dónde? En el libro de. Vamos a buscarlo aquí para. El libro de los Hechos. Ajá. El libro de los Hechos. Sí, capítulo 8. 8. Están en secuencia todos allí. Ah. Están allí en secuencia. ¿Y cuál es el versículo? Perdón, capítulo 9. El anterior era el capítulo 8, versículo 26. La experiencia de Saulo, el capítulo 9. Y quiero que usted lo compare con el anterior. En el capítulo 9, entendiendo ya que Pablo representa religiosidad, personas confundidas y rebeldes. Miren, tenga la seguridad de que Pablo se movía convencido de que estaba en lo correcto. O sea, Pablo entendía que estaba bien. Miren, el que tiene una espiritualidad saludable entiende a aquel que está haciendo lo malo, inclusive entiende al espiritista, al que está practicando una religión que sabe que está mal. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando un testigo de Jehová llega a su casa? ¿Qué hace usted cuando una persona que es idólatra le habla de su ídolo? O sea, ¿qué hace uno? Pues de momento solo estremece a uno, pero ¿qué le está diciendo detrás de lo que le expresa? Tengo una necesidad y no sé cómo hacerlo, cómo manifestar mi necesidad. Pues adoro este ídolo o sencillamente hago esto, pero es que tengo una necesidad. Miren, cada persona que está practicando cualquier fe, aunque sea equivocada, está demostrando que está buscando y que tiene una necesidad. Ese es Saulo de Tarso. Por lo tanto, para cada persona que es religiosa, confundida y rebelde, Dios te utiliza a ti como un Ananías. Ahora, vamos al versículo bíblico, específicamente capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve. Por favor, compáralo un momentito con el versículo 26 del capítulo 8. Compáralo, por favor. Levántate y ve. Note cómo se repite eso. Levántate y ve. Nota que interesante. Sabemos lo que ocurre con Ananías. No era para menos, pero de momento se levanta una barrera que se llamaba Pablo, su religiosidad. El perfil de Pablo no era fácil, porque no tan solo era religioso, tenía licencia para perseguir a los cristianos, para matar a los cristianos. Así que, ¿cómo usted se sentiría si Dios lo llama en un momento así? Y para trabajar con personas rebeldes así. En cada comunidad, hermanos, hay unas personas que son claves en la comunidad religiosa. Son claves en la idolatría, claves moviendo a otras personas a la idolatría. ¿Qué tal si en un momento dado Dios te llama y te lo pone en el camino para hablarle a esa persona? ¿Cuántas experiencias hemos tenido? Esa persona religiosa cae en el hospital, cae allí. Y como uno, con estrategias que Dios da, llega hasta ese lugar para hablar de Dios. Como uno llega hasta ese lugar para hablar de Dios. Sabes que eso lo hemos vivido muchas veces. Precisamente, nosotros enseñamos capellanismo y algo que le enseñamos es que hay veces que no tenemos que llevar la Biblia. Si la Biblia puede convertirse en una barrera para yo ganarme una persona, pero el que tiene espiritualidad tóxica dice rápidamente: no, si no puedo con la Biblia no voy. Oye, pero si tienes el celular, si tienes los textos bíblicos aquí, ¿qué prefieres? ¿Que una vida se vaya sin Cristo
o sencillamente dejar la Biblia en el auto y que te dé espacio para entrar. Recuerdo que en aquel momento me llaman para atenderle a este señor. Era religioso, pero al extremo, extremadamente religioso. Estaba bastante delicado de salud, pero muy consciente, muy consciente. Cuando llego, me encuentro que el señor, precisamente, era italiano, pero llevó tiempo aquí, tenía todavía el acento italiano. Cuando yo llego, porque había una necesidad en la familia, aquel hombre lo primero que me dice fue: no pases de la puerta si no me contestas. La siguiente pregunta. Aquí estoy, dígamelo. ¿Usted cree en el Papa? Me llegó a la mente, en fracción de segundos, la contestación. Como él no me dijo qué específicamente yo creí, yo le dije: sí, yo creo en el Papa. Pero no le dije lo que yo creí. No, claro. Sí, yo le dije, pero ¿cómo si? O sea, él no es un fantasma, eso es un personaje real en la historia. Oye, tan pronto le dije eso, ahora puede hacer todo lo que quiera. Hábleme. Entonces allí, él tenía una Biblia. Miren qué interesante. Abrimos la Biblia, luego lo que dice aquí. Aquel señor que realmente era agrio, no tan solo por ser religioso. Aquel señor se chupaba un limón todas las mañanas. Sí, era agrio. Imagínense. Y yo entré, me gané la amistad con él, bien tranquilo. Leímos la Biblia, déjenme decirle, aquel señor, terminamos orando por él. Y él decía: a Cristo te acepto. Hicimos todo el proceso, hermanos, todo el proceso. Cuando yo salí, sencillamente me dijo: Padre, gracias por su visita. Y se murió. Para venir. Se fue pensando que yo era un sacerdote. Pero lo que están viendo, esto es interesante, ¿saben? Miren, ¿por qué le menciono todo esto, estimados hermanos? Porque hay personas que son religiosas. Y cuando uno se encuentra con un religioso, uno no puede utilizar precisamente la estrategia que él está utilizando, que es el maltrato. O sea, al religioso hay que manejarlo con calma, hay que manejarlo con mucho cuidado. No podemos estrujarle la cara lo que está haciendo mal en ese momento. Vamos a buscar la estrategia, pero en ese momento yo le puedo haber dicho 1000 cosas. Pero si yo sabía que estaba próximo a morir, lo interesante era que pudiera conocer a Cristo, que pudiera reconciliarse con Dios. Y él lo hizo. ¿Qué tal si yo le hubiese dicho: me voy de aquí, le tiro a la puerta? Yo no creo en nada de eso. Porque yo podía hacerlo. Pero el que tiene el Ananías sabe cómo enfrentar la religiosidad. Así que el religioso piensa que está haciendo lo correcto, pero también tiene necesidad de Dios. Y tercero, y aquí nos detenemos un poco, también nos encontramos con un Cornelio. Está en el otro capítulo, porque esto es en secuencia, ¿verdad? Qué interesante. El capítulo 10. Yo les recomiendo, cuando tengan la oportunidad en su casa, usted que predica, usted que enseña, dediquen un poquito más de tiempo a esta secuencia, porque hay grandes verdades allí encerradas. Así que, Cornelio, para él Dios usa a un Pedro. Note que Cornelio, el perfil de él, era una persona humilde, muy humilde, con una aparente conciencia tranquila. Es ese tipo de persona que usted le habla de Dios y siempre le dice que sí, usted tiene la razón. Si le dice que va a orar por él, ora por él. Todo, pero nunca se compromete. Porque le dice: mira, yo lo hago en casa, yo en mi casa prendo el televisor y me gozo, y yo veo los mensajes, la administración, le habla de la Biblia, etc. Pero no quiere hacer un compromiso. Ese es Cornelio. Ahora, pero también para un Cornelio, Dios tiene a un Pedro. Vamos un momentito a la Biblia, el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí,
sobre lo que significaba la visión y que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Por favor, pongan atención al versículo 20. ¿Qué dice? Empezando el 20. Oye, ¿no le parece algo especial que se repite en 3 ocasiones el mismo vocablo? Allá, la diferencia es levántate y ve, y aquí levántate, lo que significa que es una voz de conciencia para nosotros. Levántate pues, y luego dice que y desciende. Quiere decir que en el caso de Cornelio, a veces cuando usted se encuentra un Cornelio en el camino, que usted le dice: wow, en la iglesia el domingo tenemos una actividad, me gustaría que compartir contigo ese momento. Ese Cornelio que le dice: no, es domingo, no te preocupes, estoy en casa, y le hace un cuento enorme, bien tranquilo, sin ofenderlo. Usted dice: wow, que se lo pierda o algo. O sea, no hay forma. O sea, usted le trata, lo enamora. Hay una actividad que usted dice: si fuera yo corría para la iglesia el domingo. Y con él no le mueve, no le impresiona, no pierde sueño. Usted le envía 60 mensajes de texto, un email, lo llama y nada pasa con Cornelio. No se le mueve ni un pelo. Nada. Causa desánimo. Por lo tanto, también hay que descender en el caso de Cornelio. Hay que descender. Claro, cuando leemos el perfil de Cornelio, Cornelio era ese tipo de persona también que hacía obras. Y tenía conciencia tranquila precisamente porque hacía obras. Yo conocí una persona muy amada por este servidor, que era un Cornelio. Y digo muy amado porque era mi papá. Como es mi papá, yo puedo hablar de él. Ya estaba orando con Dios. Mi papá era un Cornelio. Por 25 años estuvimos en mi casa orando por papi. Cuando se iba a dar una actividad en mi casa, papi ayudaba en todo, se preocupaba por todo. Papi era que cuando nos veía, que ese día no estábamos ready para ir a la iglesia, nos motivaba. Si de momento uno no oraba lo adecuado, o sea, nos motivaba. Yo le diría, la comunidad donde yo me crié, mi papá parecía más cristiano que todos nosotros. Nunca lo vi con un cigarrillo, ni con una cerveza, nada. Un hombre ejemplar. Pero cuando le decían: le dice, vamos a servirle a Dios, él simplemente no decía nada, se reía. Una sonrisa tranquilita. Y nunca se comprometía. Nunca. 25 años nos tomó orando con mi papá. Era amigo de todos los pastores, los hermanos de la iglesia, todo el mundo. Si alguien necesitaba de él, allí estaba él, pero no se comprometía. Pero le pasó a Cornelio, tuvo una experiencia y mi papá tuvo una experiencia. Cada Cornelio que usted lo ve tranquilito y que usted sigue invitándolo y nada pasa, espere, porque un momento te va a llegar. Porque Cornelio es el que tiene una experiencia también. En el caso de mi papá, el Cornelio de casa, un día fue al médico, una cita normal, y el médico le dijo: tienes cáncer. Cáncer de la próstata. Recuerdo aquel momento muy difícil para todos, que yo acompañé a mi papá y a mi mamá. Y el médico sencillamente nos dijo: no hay nada que podamos hacer. Nada, fíjate aquí. Y uno allí, ¿verdad? Aguantando un poco. Y papi tranquilo, caminó, salimos de la cita, en el banquito hacia la parte de afuera del hospital. Mi papá, nos sentamos un momento y él me dice: quiero decirte algo, desde hoy yo voy a ser cristiano. Desde hoy. Pero no es para chantajear a Dios, es que si me muero quiero ir con él. Desde hoy. Desde hoy. Tranquilo. Miren, hermanos, después de eso, duró 12 años. Un fiel cristiano, aproximadamente 12 años.
¿Pero por qué le digo esto? A veces uno se rompe la cabeza con Cornelio. Uno siempre tiene que seguir mandándole el mensaje, el email, tocándole, pero Cornelio va a tener una experiencia. Y en algún momento Cornelio te va a sorprender, te va a sorprender. Para cada uno de ellos, no importa cuál de ellos, el eunuco Etíope, no importa que sea el Saulo de Tarso, no importa que sea Cornelio, Dios tiene a uno de ustedes. A uno de ustedes. Ellos representan la totalidad y el perfil de todo ser humano, clase alta, clase religiosa, confundido, y la clase que vive como si el mundo nada, como si fuese a durar 1000 años, como que nada le afecta. Cada uno de ellos, cuando uno tiene espiritualidad saludable, estable, hermanos, Dios le da la herramienta para hablarle de Dios. Quiero plantearle esta reflexión final de este curso. Yo le agradezco porque el decreto que ustedes me envían, yo percibo cómo se va asimilando, y también percibo mucho interés. Mi recomendación es que usted le saque el mayor provecho a este curso, que le saque el mayor provecho y que le sirva de utilidad. No que vaya a darle golpes a otro porque no sé, el curso como que no resultó bien, sino que entienda a las otras personas, sencillamente que sintamos compasión por aquel que veamos con una espiritualidad tóxica, que tengamos la disposición de ayudar, y sobre todo, cuando hay espiritualidad saludable, es cuando más nos miramos ante la presencia de Dios, y es cuando más anhelamos de Él, cuando más hambre tenemos de Dios. Eso no debe faltar en nosotros.